no lo tomen las clases así como un martirio. Wow, hoy es sábado, tengo que asistir a las clases. No lo tomemos como una cruz pesada. Siempre las cosas que ustedes hagan, háganlo con optimismo, háganlo con, eso es lo que se llama compasión. Porque las cosas que hacemos con pasión, con ganas, las cosas lo hacemos muy bien. Porque si no, lo cargamos como una cruz, como decir, ah, bueno, ya voy a trabajar, qué pesado. No, tenemos que tener ese optimismo para hacer bien las cosas. Hola Noelia, buenas tardes. Bien chicos, entonces algunos de ustedes ya saben la metodología de trabajo, lo que les pido, sí, solamente es siempre tomar apuntes en clase. Seguramente en estas sus primeras semanas vamos a hacer netamente el tema de comunicación y ya en las últimas semanas abordaremos temas de razonamiento verbal. ¿Ya? Entonces, eh, dicho esto, ¿alguna pregunta de parte de ustedes, chicos, chicas? ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia, algún comentario? No, profesor. Muy bien, Jessica. Bueno, yo estaba preocupada por Jessica porque Jessica es una señorita que vive por el norte del Perú, específicamente por Piura, y pues por la lluvia, ¿no? La lluvia, ¿sigue por la lluvia por allá, Jessica? Bueno, hasta ayer sí llovió, Yes. profesores. Las lluvias han estado empezando a partir de las 2 de la tarde, 4 de la tarde, pero hoy, menos mal que no está lloviendo. Muy bien, ojalá que ya que se canse de Ujú. llover, ¿no? El norte, básicamente, Sí. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Bueno, acá Huaraz también está lloviendo. Creo que todo el Perú está lloviendo. Vamos a ver, siempre estar prevenidos. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces el tercer bimestre. Para los que no me conocen, yo soy el profesor, el señorito, no señorita, Loli Aranda Milcar. Mi apellido es Loli, por ahí me confunde que soy señorita. No soy señorita, soy señorito. Mi apellido es Loli Aranda, mi nombre es Amílcar. Un poco raro el apellido Loli porque el apellido Loli por lo común lo toman como nombre, ¿no? Sí, yo tengo una amiga de España que también es Loli y su nombre. Y pues es Lolita, yo no soy Lolita, yo soy Amílcar. Ya chicas, chicos, vamos con nuestra clase. A ver, vamos acá. Pregunto, ¿ya? ¿A qué personaje observamos en la imagen número 1? Acá está la imagen 1. ¿A alguno de ustedes les hace conocido esta imagen? Aunque sea en blanco y negro. A ver, ¿alguien les recuerda esa imagen? Bolognesi. No, muy bien, cerquita, cerquita. Son contemporáneos con Bolognesi, digamos que sí. Son de la misma época. ¿Es militar? Bolognesi. No, hijo, es un escritor peruano. Es un escritor peruano que criticó mucho a los... Mario eh, Vargas Llosa. no, Mario Vargas Llosa ha sido mi alumno. No, 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 no. Esto es del siglo, este Manuel es del González. siglo XIX. Manuel Ya. González Prada. Dime, hija, otra vez, repíteme, por favor. Manuel González. Ajá, muy bien. ¿Qué comes que adivinas? ¿Ah? ¿Y cómo sabes que era Manuel González Prada? ¿Por los bigotes? Me imagino que sí. Ah, más, Sí, más o menos me acordaba. muy bien. Exacto, es Manuel González Prada. Excelente. Bien, ahí nos preguntamos, ¿a qué etapa de la literatura pertenece González Prada? ¿Tienen idea? ¿A qué etapa será? Les doy alternativas, ¿ya? ¿Será costumbrista, será romántico o será realista? Realista. Correcto, es un escritor realista. Escritor realista. Bien, luego dice, ¿qué observas en la imagen número 2? Profe, no entiendo esa letra. Les leo, ya dice, que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevas. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Ahora, ahí nomás le pregunto, ¿crees que esta frase en la actualidad podemos usarlo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta frase podemos usarlo en la actualidad? Cuando dice que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. O la otra frase que dice los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. La pregunta es, ¿crees que esta frase la podemos usar en la actualidad?
En algunas circunstancias sí. Ya, muy bien. De esas circunstancias vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a hablar el día de hoy del realismo peruano, ¿ya? Del realismo peruano. Este es el último movimiento literario que se da a fines del siglo XIX, ¿ya, chicos? A fines del siglo XIX. Bien, como definición vamos a indicar que el realismo, esto tengamos en cuenta siempre como manejo de concepto de cultura general, el realismo como movimiento literario surge en Francia. No nos olvidemos esto, por favor. Surge en Francia. Y recuerden que el realismo surge en oposición al romanticismo, ¿no? Los románticos pues, más estaban pensando en el amor, la pasión, los sentimientos, la imaginación, y obviamente, como les dije, surge en Alemania, y a este movimiento romántico se contrapone, o sea, se opone el realismo que surge en Francia. Hay una competencia entre países, entre alemanes y franceses. Los franceses dicen, no, primero la razón, el conocimiento, luego ya la pasión, el sentimiento, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué más dice? Es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX. ¿Ya, chicos? Ahora, ustedes eran profe, ¿cuáles son esas ideas científicas del siglo XIX? Como algunos ejemplos, ¿ya? En esa etapa del realismo en Francia, por ejemplo, va a existir o va a surgir un gran personaje llamado Charles Darwin. ¿Recuerdan ustedes a Charles Darwin? ¿Quién fue Charles Darwin? O Carlos Darwin en español. ¿Alguien tiene idea quién fue Charles Darwin? ¿Alguna idea, chicos? ¿Quién habrá sido Carlos Darwin o Charles Darwin? A ver, un poco comentamos, ¿ya? Charles Darwin escribió una obra que se llama El origen de las especies, en la cual Darwin hace un esbozo de que el hombre viene de un proceso de hominización, es decir, de acuerdo a su postura, el hombre proviene del mono, es decir, nosotros los seres humanos procedemos de una especie de monos, ¿no? Y ya saben, ese proceso que primero fue el mono, el monito, el cuadrúpedo, luego fue el Homo erectus, Homo erectus, que es hombre erecto, o sea, ya no era cuadrúpedo de cuatro patas, sino de momento ya era de dos patitas, aunque así jorobadito, pero era un bípedo. Dos, pedo es patas, ¿no? Bípedo, hombre de dos patas. Luego del Homo erectus viene el Homo habilis, ¿no? El Homo habilis, hombre hábil, el hombre empieza a desarrollar la mano, ese monito que ya es hombre erecto, empieza a desarrollar la mano, y de acuerdo a la ciencia, a los estudios, se dice que el hombre que desarrolla la mano, flexiona la mano, escribimos con la mano, desarrollamos el cerebro, el pensamiento, y luego de eso ya vino el Homo habilis, ¿no? El Homo habilis. Y luego viene pues el Homo sapiens. Ahora ya somos el Homo sapiens sapiens, doble sapiens, ¿no? Entonces eso lo explica Charles Darwin. Y eso es pues una idea científica, ¿no? Que se desarrolla en Francia en esta etapa. Y obviamente el realismo europeo se va a apoyar, ¿no? Sobre eso. Entonces, realismo igual a objetividad. Y cuando hablamos de objetividad quiere decir que pues va a retratar tal cual es la situación, en este caso en Francia, ¿no? Porque surge en Francia, ¿no? Bien. Ahora, en el Perú, hay que centrarnos un poco en el Perú. En nuestro país, el realismo surge a finales de la guerra con Chile. No hay que olvidarlo. O sea, el realismo se desarrolla a fines de la guerra con Chile y se vive pues la etapa de la reconstrucción nacional. Poco, a ver, ¿alguien tiene idea de cuándo fue la guerra con Chile? ¿Cuándo empezó? A ver, para ayudarnos, 1800. A ver, un momentito, hay alguien que quiere ingresar, por favor, un momentito. A ver, no me corten. A ver, ¿dónde estás? Guay, vamos. Entonces continuamos, ¿ya? Continuamos.
Voy a nuevamente agrandar. Les decía, ¿cuándo empezó la guerra con Chile? ¿Tienen idea, chicos? Chicos, chicas, ¿en qué año históricamente? 1870 y... 79. Muy bien, 1879. Y finaliza aproximadamente en 1883. Obviamente fue un proceso, ¿no? Fue un proceso. Aproximadamente, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Acá encontramos la crítica social, que lo van a desarrollar los escritores de esa época. Luego tenemos la defensa del hombre indígena, el campesino y el obrero, ¿no? Y obviamente acá vamos a encontrar presente pues la corrupción moral, ¿no? ¿Qué más podemos decir? El realismo peruano expresa los temas concretos de la realidad cotidiana y aquí vemos el nacionalismo peruano, ¿no? Esto lo vamos a ir desarrollando en forma paulatina. Ojo, tengamos en cuenta que el realismo peruano también fue anticlerical, ¿ya? Fue anticlerical. ¿Por qué anticlerical? ¿Por qué será? A ver, chicos, ¿alguien me puede decir por qué se dice anticlerical? Como referencia, ya, anti es contra, clero es iglesia, ¿no? O sea, es decir, los escritores realistas peruanos estuvieron contra la iglesia. ¿Por qué contra la iglesia? Porque, pues, vamos a ver hoy día someramente, en la iglesia, pues, abusaba de las personas modestas, ¿no? De las personas modestas. Y por ende, estos escritores van a criticar acremente a los sacerdotes, sobre todo a los sacerdotes que predican en las comunidades andinas. Otra característica del realismo es que es antihispanista. Antihispanista es decir, que estuvieron contra todo lo que venía de España, ¿no? Ya habíamos logrado nuestra independencia, pero así es así, igual España seguía manteniendo pues la norma, ¿no? Por ejemplo, nosotros quienes hablamos el español nos tenemos que sujetar a la norma que dice España, la Real Academia de la Lengua Española, cuya sede está en España, y tenemos que aceptarlo aunque no querramos, porque es norma, ¿no? Es norma, es regla. Entonces, si no cumplimos eso, lamentablemente rompemos las reglas, las normas, y ya viene la crítica de la sociedad, ¿no? Bien, eso como referencia, ¿ya, chicos? Muy bien, veamos acá unas características. Es oposición al romanticismo, rechazo, en este caso, ¿no? Del tono intimista, ¿no? Es decir, los realistas se oponieron a los románticos, ¿no? El romanticismo versus el realismo, ¿no? El rechazo de lo pasado y lo exótico, ¿no? Hace referencia a temas de carácter social, básicamente a temas sociales, ¿no? ¿Qué más? Se escribe sobre situaciones contemporáneas, lo que pasa en esa época en nuestro país. Ya saben, los hechos que suscitaba en nuestro país en esa época era básicamente la guerra con Chile, ¿no? Preocupación por la renovación del país. ¿Qué más tenemos acá? Propósito moral y social. Las obras deben transmitir ideas, ¿no? Y el nacionalismo agresivo. Chicos, bien, veamos acá los representantes. ¿Quiénes son los escritores de esa época? ¿No? Los escritores de esa época. Tenemos acá a Manuel González Prada, que es el máximo exponente, González Prada. Tiene una obra que se llama Páginas Libres. Otra escritora, Clorina Mato de Turner, con su obra Ave sin nido. En este caso, González Prada y Clorina Mato de Turner, estos dos escritores son los más importantes del realismo peruano, ¿ya? Estos dos. Pues aparte de ellos tenemos también pues a Mercedes Cabello de Carbonera con Sobre el Conspirador, a Bernardo Gamarra con la obra 100 años de vida perdularia, María Nieves y Bustamante con su obra Jorge, el Hijo del Pueblo, Manuel Moncloa Covarrubias con su obra Cromitos, Amalia Puga de Lozada con su obra La Felicidad. Pero reitero, chicos, esto sí hay que manejar como parte de nuestra cultura general. En esta época destaca estos dos personajes, Manuel González Prada, uno de los mejores ensayistas peruanos,
y Clorina Mato de Turner, un gran novelista, con su obra Aves sin nido. Bien, un poco vamos platicando de González Prada, ¿ya? Manuel González Prada. Manuel González Prada se le llama también, tiene un apelativo, ¿no? Un sobrenombre, un seudónimo que se le dice el apóstol de la muerte. Otros lo llamaban también el sibarita por el carácter que él tenía. Era un tipo muy, digámoslo así, muy, a ver, muy colérico. Ese es el término, muy colérico. Y por eso le decían el sibarita. Este personaje, González Prada, seguramente fue el hombre más culto del Perú en el siglo XIX, el hombre más culto. Sus enemigos le decían, reitero, el sibarita, y sus amigos le decían el apóstol de la muerte. Ahora, como referencia, vamos a indicar, bueno, él es limeño, de una condición económica aristócrata, es una clase pudiente, estudió en San Marcos, ¿no? Y también fue miembro, en este caso, de la Biblioteca Nacional del Perú, pero lo que destaca es en sus obras, ¿no? Que vamos a ver a continuación. ¿Sí, chicos? Bien, ¿qué podemos decir de González Prada? Esto hay que tener siempre en cuenta, ¿ya? Se le considera el padre del nuevo pensamiento social peruano, porque él trató en lo posible cambiar el pensamiento de los peruanos en la época en que vivió. Ya saben, la época en que vivió fue el fracaso en la guerra con Chile, y obviamente le apostó, tomó una postura frente a ese fracaso, ¿no? ¿Qué más? Fue el crítico más implacable de la derrota de la guerra con Chile o la guerra del Pacífico, ¿no? Su poesía es tierna y de gran fuerza expresiva, ¿no? Por eso se le llama también, ojo, hay que tener en cuenta acá, el precursor del modernismo peruano. Ya, no hay que olvidarlos. Precursor del modernismo peruano, y también algunos lo consideran el precursor del indigenismo peruano. González Prada también es el considerado el precursor del socialismo peruano. Es el campo ideológico, él dio las bases del socialismo peruano. Bien, ¿qué obras escribió? Las obras que escribió son Páginas Libres, como su obra más, digamos, lo más excelsa. Horas de lucha, también es otra obra muy importante. Bajo el oprobio, Figuras y Figurones. En su poesía tenemos obras exóticas, baladas peruanas, minúsculas, libertarias y grafitos. De aquí destaca su obra Exóticas. Es decir, de González Prada hay que recorrernos siempre en poesía con su obra Exóticas y en ensayo con Páginas Libres y Horas de Lucha. Chicos, ahora mi pregunta va a lo siguiente. ¿Alguna pregunta hasta acá, queridos alumnos? A ver, hasta acá alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud para proseguir con nuestra clase. Hola, chicos. ¿Están tomando su café? No, profesor, no hay ninguna. ¿Todo bien? No, profesor. Sí. Muy bien. Ahora yo les pregunto, como todo está bien, les pregunto, ¿la palabra páginas está bien escrito o me he equivocado yo? ¿Páginas se escribe con J o con G? No, con G. Con G, profesor. Pues el profe está desaprobado, ¿no? Como el profe de comunicación escribiendo mal. Cero, profesor, cero. Dos huevos, muy bien, dos huevitos. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Está bien escrito o está mal escrito? A ver, muchachos, chicas, un poco para comentar de Páginas Libres, ¿ya? Páginas, como saben ustedes, de acuerdo a la norma de la Real Academia de la Lengua Española, se escribe con G. Lo correcto es con G. Pero González Prada lo escribe con J. Ojo, él lo escribe con J. Entonces, yo no soy nadie para corregirlo, ¿no? Yo no soy nadie para corregirlo. Entonces está mal el escritor, profesor, no usted. Sí, sí, eso es lo que, a eso iba, ¿no? Por ejemplo, en la época que yo estudiaba, mi profe de comunicación, de literatura, me decía que González Prada se había equivocado de escribir. Pero
de ahí ya cuando me puse a estudiar yo educación y hablábamos del realismo peruano, saqué una conclusión: si González Prada era el hombre más culto del Perú, ¿cómo se pudo equivocar en algo tan elemental, no? Y indagando, saqué una conclusión. Hace momentos atrás yo les dije que González, bueno, el realismo en conjunto era antihispanista. Es decir, los escritores peruanos no querían saber nada de la norma que viene de España. ¿Está claro? Y uno de ellos fue González Prada. González Prada decía: nosotros los peruanos, los americanos, no podemos obedecer las normas que vienen de España. Y él propuso de que en reemplazo de la G, ¿no? De la G, puede ser reemplazado por la consonante J. Él propuso eso. Otra propuesta que hizo, él decía que la preposición a deben poner tilde. Entonces él, frente a esa postura, puso este nombre de Páginas Libres, pero con J. Ahora, ¿eso es correcto? En literatura es correcto. En literatura es correcto. Literatura, pues, te permite romper las reglas gramaticales. Te permite. ¿Está claro? Entonces, es la aclaración, ya, chicos. Si no, quizás ustedes, pues, no me lo pueden, quizás no me lo dicen, pero pueden decir: a este profe se ha equivocado, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué páginas escribe con J? ¿Qué barbaridad? Etcétera, etcétera. Pero es la explicación. Páginas Libres, González Prada le puso con J, reitero, porque él quería romper las normas que venían de España y decía: no tenemos por qué obedecer a las normas que vienen de España. ¿Ya, chicos? Bien. Aquí vemos con Páginas Libres, que es un conjunto. A ver, Páginas Libres básicamente es un conjunto de ensayos, ¿no? Es un conjunto de ensayos en la cual González Prada dio sus discursos ante los teatros de Lima de aquel entonces, por ejemplo, el Politeama, el Ateneo, entre otros, ¿ya? Entre otros. Ahora, hay que tener algo claro, ¿no? Algo claro. Y ustedes saben muy bien que perdimos la guerra con Chile, de acuerdo a la postura de González Prada, básicamente por dos motivos. González Prada dice que el Perú perdió la guerra con Chile por dos motivos. La primera razón que perdimos la guerra con Chile fue, dice, por nuestra ignorancia, ¿sí? Por nuestra ignorancia. Es decir, los soldados peruanos en su gran mayoría eran gente sin preparación militar, gente ignorante, para el término, entre comillas, que no sabían leer ni escribir. O sea, fueron personas básicamente con ese fervor patriótico de defender la soberanía nacional. Y no estaban preparados ni militarmente, menos académicamente, no sabían nada de estrategias militares, nada por el estilo, ¿no? Entonces fueron fáciles, como se dice, para caer y sucumbir ante las armas de los chilenos, ¿no? Otra razón indica que González Prada perdimos la guerra con Chile por nuestro espíritu de servidumbre, ¿no? Nuestro espíritu de servidumbre. Serán: profe, ¿por qué espíritu de servidumbre? A ver, ustedes saben, la última batalla que se llevó a cabo contra Perú y Chile fue la batalla de Miraflores, que se desarrolló en mismo Lima, ¿no? Se desarrolló en Lima. Ahora, en esa batalla es sabido por toda la historia que los limeños, la gente de Lima, simplemente no participó a defender su Lima. O sea, no defendió su propia tierra. ¿Y quiénes fueron a defender a la tierra de Lima? Fueron los provincianos. Los provincianos, huanuqueños, ancachinos, así del norte, del centro, del sur, fueron a socorrer a Lima y se dio la última batalla, la batalla de Miraflores, lo cual pues nos ganaron los chilenos. Nos ganaron. Y ahí se acobardaron pues los limeños, ¿no? Se acobardaron. Como dice González Prada, pues estos limeños se escondieron debajo de sus casas, de sus camas, de sus mesas, y no se enfrentaron pues al ejército chileno. Entonces, en parte fue nuestra cobardía, ¿no? Nuestra cobardía.
Ahora saben muy bien, por ejemplo, a ver, un poco para que tengan idea ya, chicos. Por ejemplo, a nosotros los peruanos, en otros países, por ejemplo, los ecuatorianos y los chilenos tienen, o sea, nosotros tenemos nuestro sobrenombre, ¿no? ¿Saben cómo nos llaman? ¿Tienen idea, chicos? ¿Tienen alguna idea cómo nos llaman ellos? Chilenos, ecuatorianos, sobre todo. Pirulo, creo, mi profe. Ya, por ahí puede ser, correcto. Es igual como nosotros, ¿no? A los ecuatorianos le decimos monos. ¿Saben por qué le decimos monos? ¿Saben ustedes algo por qué al ecuatoriano le decimos monos, nosotros los peruanos? Árboles arriba. Y a Por su nosotros cara, nos- y profesor. nosotros nos decían, Ah, por su cara. Pues sí, una razón podría ser. Pero la razón fundamental es que, a ver, porque tiene algo de historia ahí, chicos. En la guerra de 1941, que fue la guerra con Ecuador, los ecuatorianos se dice que participaron en esa guerra y estos ecuatorianos se subían a los árboles y de los árboles disparaban a los peruanos. Entonces los peruanos decían, ahí están los monos, en los árboles que estaban colgados, ¿no? Y de ahí se quedaron con ese apelativo de monos, ¿no? ¿Y cómo lo decimos a los chilenos? Bueno, los chilenos lo decimos, pues nosotros los peruanos, no sé si ustedes le dicen, pero he conocido a varios peruanos que los chilenos le dicen rotos. Al chileno roto, ¿no? Los chilenos rotos. Pero ¿cómo nos llaman los peruanos? Digo, ¿cómo nos llaman los chilenos a nosotros? Y tiene también algo. Peruchos, profe. Fuera bonito, Perucho está bonito todavía. No dicen peor que eso, no dicen Cholos, gallinas. profesor, cholos. Nada, fuera bueno, somos cholos con ¿Te orgullo. ves? Serranos. Y cada rato se me bota porque no hay señal. ¿Cómo hago, profesor? A ver, hija, pues, sí te entiendo un poco de la señal, seguramente va y viene. Lo único te voy a pedir, por favor, a ver si intentas ahí, alguito de rato se va a ir estableciendo, ojalá Dios mediante. Profesor, Dígame, ¿come palomas? así otros países nos dicen así, ¿no? Pero nos dicen, a ver, chicos, nos dicen gallinas, es nuestro apelativo. Ay, qué mal, profesor. Ya ¿No había saben, otro gallina, mejor ¿no? nombre? La gallina, pues, es símbolo de cobardía, ¿no? Tú quieres coger una gallina, la gallina se va cacareando, no se deja chapar, cacarea y se va corriendo la gallina. La gallina simboliza la cobardía, pues obviamente, seguramente tuvo razón, porque por los limeños, ¿no? Por los limeños se escondieron. Y ya saben ustedes que cuando rodearon, bueno, perdimos la guerra de Miraflores, la batalla de Miraflores, los chilenos entraron a Lima y destruyeron Lima, ¿no? Incendiaron, robaron, saquearon, hicieron de todo lo que querían. Es más, la Biblioteca Nacional lo incendiaron, ¿no? Y los mejores libros se llevaron. Y se dice por ahí, por esa época, estaba pasando por Lima un militar francés, un general francés, y vio esas atrocidades, ¿no? Vio cómo los chilenos hacían de Lima su maraña. Nos Entonces, robaron, profesor, nos claro, robaron. nos robaron, hicieron de todo. Entonces, ¿qué pasó? Este militar francés se acercó al general chileno, no recuerdo en ese momento su apellido de este militar chileno, y le dijo, le dio un ultimátum, le dijo, mira, te doy 24 horas para que abandones Lima por los abusos que estás cometiendo acá. Si tú no te retiras, en 24 horas yo te traigo el ejército francés y te hago la guerra. Y este general chileno, obediente al día siguiente, se fue de Lima. Se fue. Por los abusos que estaba cometiendo, ¿no? Por los abusos que estaba cometiendo. Ojo, no solamente por robaron. Ahora ustedes seguramente ven por la noticia la guerra entre rusos y ucranianos. Los rusos, pues, roban, violan, matan, hacen de todo. Es producto de la guerra. Entonces González Prada, chicos, hizo este ensayo básicamente para poder de alguna manera proponer qué debemos hacer para, digámoslo, salvaguardar el honor peruano. Y algunas frases que dejó González Prada en su obra son esas de acá, ¿no? Voy a leerlo, por favor. Dicen así: los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy,
Fíjense cómo lo va escribiendo, ¿ah? Para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo, fíjense este y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Otra idea bastante singular de González Prada es esto de acá. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne, machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas enemigos o las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia. Eso es lo que les decía, ¿no? Y nuestro espíritu de servidumbre. Acá está, estos dos. No, nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Ya saben ustedes, por ejemplo, un poco para comentar esta parte, ustedes saben, alguien acá en clases de Huánuco, una curiosidad, ¿alguno de ustedes de Huánuco? No hay, profesor. Nadie de Huánuco. No creo que sea por vergüenza, ¿no? A los de Huánuco, por ejemplo, se les dice patas amarillas, ¿no? O pata amarilla. ¿Saben por qué le dicen pata amarilla? ¿Por qué, profesor? ¿Han escuchado ustedes eso que lo dicen los huánuqueños, pata amarilla? E incluso hay un grupo de pata amarilla de Huánuco. Es que en la guerra con Chile se dice, esa es la historia que cuenta, que los chilenos, no, los campesinos huanuqueños se prepararon para ir a defender Lima. Entonces sus esposas de estos campesinos, a todos los hombres les habían tejido sus botas así de lana, hojotas de lana, no eran botas de cuero ni de plástico, sino eran de lana, como medias de lana, hasta la rodilla, pero eran de color amarillo. Entonces los chilenos cuando miraban a los huanuqueños dicen, ahí vienen las patas amarillas, por las hojotas que tenían, o por las medias de color amarillo que les habían tejido sus esposas. Y se quedaron con ese apelativo hasta ahora, ¿no? A los huanuqueños dicen pata amarilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos huanuqueños fueron a defender Lima, simplemente coger las armas y a lo que se puede defender, ¿no? Pero como les digo, les vuelvo a decir, los limeños huyeron despavoridos, ¿no? Despavoridos. No sé, ¿alguien de Lima por acá en clases? ¿Alguien de Lima? Ahora limeños, pues no hay pocos, ¿no? Porque Lima también ha sido o ha recibido muchos migrantes, ¿no? Entonces, por ese lado tengamos en cuenta, ya chicos. Bien, ¿qué más dice González Prada? Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la hora. Un poco reflexionando es esto, ¿ya? ¿Por qué González Prada dijo así? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Qué querrá decir esa frase, chicos? A ver, ¿cómo lo podemos interpretar esta frase? Los viejos a la obra, digo, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Tienen idea? Un comienzo de una nueva generación, profesor. Ya, está bien, muy bien, correcto. ¿Qué dicen los demás? Una opinión, a ver, ¿por qué esa frase muy conocida? Esa frase siempre recuérdenlo, ¿no? Los viejos a Es, la tumba, los jóvenes a la obra. es que los jóvenes van a formar el futuro, pe, y los viejos ya pe, están de bajada, ya, pe, profe. Claro, claro, muy bien, muy bien. Excelente. Ojo, ya saben ustedes que en la guerra con Chile perdimos, fracasamos. Entonces González Prada dijo, los viejos, esos viejos políticos, ya deben ir a la tumba. No es que se vayan al cementerio, sino que estos viejos ya tuvieron su oportunidad y no hicieron nada por nuestro país, más al contrario nos llevaron al fracaso de la guerra. Y decía que los jóvenes deben tomar las postas de esos viejos que deben dejar sus puestos para que los jóvenes puedan emprender. Obviamente, esto
nos hace reflexionar hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Muchas veces los políticos que tenemos, nuestros gobernantes que tenemos, ya son personas pues que no han estado una sola vez en el gobierno. Han estado ya sea como presidentes, recuerda el mismo Alan García que quiso ser presidente hasta 3 veces. Los congresistas que hasta ahora, por ejemplo, ustedes pueden ver por los medios de comunicación, ellos quieren hacer la reforma constitucional con crear, por ejemplo, la bicameralidad del Congreso, es decir, que haya senadores y diputados. Ustedes saben muy bien que no hay reelección de congresistas, no hay reelección, pero si se crea el tema bicameral, pues un ejemplo, yo soy congresista ahora, en 5 años puedo postular a ser, puedo ser senador. Entonces buscan de una u otra manera quedarse ahí en el poder, ¿no? Quieren Les quedarse en gusta el el poder. poder, pues, profesor. Claro. Y ahora saben ustedes muy bien, por ejemplo, eso de adelanto de elecciones, no hay Y nada de también adelanto de robarnos, elecciones. profesor. Dime, hija. Les gusta el poder y robarnos y hacernos más pobres de lo que Claro, somos. eso es cierto, ¿no? Entonces, lamentablemente eso no es de ahora, ¿no? Eso viene desde la época, desde la llegada de los españoles. Y González Prada decía muy bien en sus páginas libres, en el Perú donde se pone el dedo sale pus. Es decir, la corrupción se da a todo nivel. Es más, el presidente, en los inicios de la guerra con Chile, hubo un presidente peruano que se fue a Europa, dizque a comprar armamentos, llevándose lingotes de oro y dinero en efectivo, y ese señor nunca más regresó. Se quedó con el oro y el dinero. No llegó ni siquiera ni un arcabuz, ni una pistola. Fíjense, el tipo de gobernantes que hemos tenido en nuestro país, de verdad, chicos, seguramente ustedes también conocen algo de nuestra historia. Da vergüenza nuestro Perú, da mucha vergüenza. No ha habido personas así, digamos, lo que hayan tomado con ímpetu, con valor, con honradez, con honestidad, de conducir nuestros destinos. No hay eso. Lamentablemente no hay. Simplemente buscan la coyuntura, aprovecharse del poder y usufructuar a lo que llegue, pues, a lo que se puede llenar los bolsillos. Y ese es tipo de gobernante que hemos tenido. Seguramente ustedes que son jóvenes, más adelante o acá unos cuantos añitos, van a ser parte de la sociedad. Seguramente van a quizás ser autoridades en su comunidad, en su distrito, en su pueblo, en su ciudad, como alcaldes, consejeros, gobernadores, etcétera. Y ojalá pues sirvan a su pueblo, pero con honestidad, con honestidad. Es lo que nos falta en nuestro país, la honestidad. Dime, alguien me está levantando la mano. Alguien me está levantando que no lo puedo ver. Profesor, una consulta. Dime, hijita, dime, te escucho. Para ser presidente necesitamos algo en especial o cualquier persona puede lanzarse como presidente. El requisito, si mal no recuerdo, ser peruano de nacimiento. Requisito número 1, ¿no? Luego, ser mayores de, si mal no recuerdo, más de 25 años. Luego, Profesor, entonces yo puedo ser presidenta. claro, puede ser presidenta. Sí, esos son, algunos requisitos son esos, ¿no? Ahora, por ejemplo, para ser congresistas o presidentes no te piden pues tener una profesión, no te piden. Simplemente te piden ser peruano de nacimiento y cumplir el mínimo de edad. Y Pero obviamente yo opino que debería haber unos requisitos para que puedan acceder a esos cargos que son esos muy cargos, ¿no? importantes. Sí, sí, sí. Ustedes saben muy bien, chicos, seguramente ustedes son, no lo sé, pero fíjense, en nuestro país sea cosa muy rara, ¿no? Por ejemplo, para los que quieren ser congresistas, un ejemplo, ¿ya? Yo no quiero ser partidario de ninguno, pero lo que pasa es lo siguiente. Para ser congresistas o ser candidatos congresistas en nuestro país, por ejemplo, quiero ser de un partido X, ya no voy a poner ningún nombre de un partido porque voy a cometer un error.
tú quieres participar como candidato para el Congreso, para un partido determinado, partido X, para que seas parte de simplemente de la lista, tú tienes que pagar. Tienes que pagar. A mayor pago te dan para que postules como número 1, número 2, 3, 4, 5. Es decir, los que van al Congreso, chicos, lamentablemente no van por su capacidad. Esas personas van porque tienen dinero. Porque tienen dinero. Ahora, no sé cómo Dios sabe cómo habrán obtenido ese dinero. Pero bueno, con esfuerzo, sacrificio, etcétera, ¿no? Pero muchas veces ustedes saben muy bien que en nuestro país, como se dice, la corrupción se pudre, ¿no? La podredumbre está a doquier. Entonces, eso es, y ustedes lo van a ver ahora en las elecciones que van a venir, no sé si será el 2024 o el 2026, no sabemos, Dios mediante, y se van a dar cuenta, porque ustedes son jóvenes y van a palpar. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes son los candidatos para el Congreso, por ejemplo? ¿Son gente idónea? Siquiera han hecho algo, siquiera han sido presidentes de su barrio, o siquiera han sido presidente de algo. No. Simplemente llegan ahí a la palestra política por cuestiones económicas y sirven intereses particulares o intereses personales. Ese lamentablemente es nuestro país, chicos. ¿Cuándo cambiaremos? No lo sé. El cambio tiene que partir de uno mismo, dice, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar. Todos nosotros como personas tenemos que cambiar. Muy bien, no hagamos hígado y seguimos con nuestra clase. Otro de las autores que destaca es Clorinda Matto de Turner. ¿Sí? Clorinda Matto de Turner, que nació en Cusco, ella es cusqueña, ¿no? Se casó con un norteamericano. Tiene obras interesantes como Herencia, Índole, Tradiciones cusqueñas y su obra más importante, Ave sin nido. ¿Ya, chicos? Ave sin nido. En esta obra destaca algunos aspectos que son importantes. Quiero que me atiendan, por favor. Acá es lo contrario ya de lo que hace González Prada. Esto ya es una novela. En Ave sin nido vamos a encontrar, fíjense, en la primera parte, a dos muchachos, Margarita y Manuel, ¿ya? Manuel y Margarita y Manuel, son dos enamorados de origen indígena. Ellos son del pueblo de Quillac. Acá está el pueblo de Quillac. Este es el escenario, Quillac. Ahora, ¿qué pasó? Se ven impedidos, dice, a realizar su amor. O sea, no pueden casarse Margarita y Manuel en apariencia y obstáculo que se alza entre Manuel y Margarita. Hay un obstáculo, ¿no? Hay un obstáculo. ¿Y cuál es el obstáculo, profe? Consiste en que Manuel es hijo de Sebastián Pancorbo. ¿Ya? Es el hijo, gobernador de Quillac e instigador de la revuelta en la que murieron asesinados los padres de Margarita. Este Sebastián Pancorbo era, pues, vamos a poner entre comillas, ¿ya? Vamos a ver luego. Sin embargo, vamos acá, Lucía y Fernando, padrinos y protectores de la muchacha, o sea, de Margarita, guardan en secreto el verdadero origen de ella, pues le hicieron creer que su padre era el indio Juan Yupanqui, cosa que no era cierto. ¿Ya? No era cierto. ¿Qué pasó acá? Y la revelación de una verdad o de una verdadera separa definitivamente a los jóvenes enamorados. En realidad ellos son hermanos. Han sido engendrados en dos indias o indígenas por el cura párroco de la aldea de Quillac. ¿Quién es ese cura lujurioso? Pedro Miranda y Claros. Reitero, este Sebastián Pancorbo es el gobernador de Quillac, pero este es el padrastro de Manuel, ¿ya? Es su padrastro. Y se casó con una terrateniente, una latifundista, pero antes de ello, en este caso Pedro Miranda Claros, antes de ello ya había embarazado y tuvo como hijo a Manuel. Obviamente Manuel se fue a Lima a estudiar, y cuando regresa a Quillac, Manuel ya le encuentra a Margarita hecha una señorita. Obviamente no se conocían, tampoco sabía su origen,
Y en este caso, Manuel simplemente se enamora, Margarita también se enamora, pero un día antes de su matrimonio, porque se iban a casar, se delata la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Como les decía acá, Lucía, quien lo había criado y adoptado a Margarita, había recibido el confesionario de su mamá, de Margarita. ¿Y qué le había confesado? Le había dicho que su hija Margarita no era, su padre no era Juan Yupanqui. ¿Y por qué no era? Porque se dice que la mamá de Margarita, cuando un día fue a confesarse ante el cura Pedro Miranda y Claro, este cura abusó de ella. Fruto de ese abuso, tuvo a Margarita y obviamente para que no haga problemas, hizo creer que Juan Yupanqui era su verdadero papá. Obviamente Juan Yupanqui había muerto en la revuelta y la mamá de Margarita había quedado pues muy lastimada. Tiempo después, días después nada más fallece. Entonces Margarita crece bajo el cuidado de Lucía y Fernando, que son sus padrinos, y cuando Manuel retorna de Lima y encuentra a Margarita hecha una señorita, ambos se enamoran y un día antes de su boda les comunican que no pueden casarse. Y le dicen, ¿por qué? Porque ambos, ustedes dos son hijos del mismo papá. ¿Y quién es el papá? Es un sacerdote, Pedro Miranda de Claros. Por eso viene el nombre de la novela que se llama Ave sin nido. O sea, estos dos muchachos, Margarita y Manuel, no pueden formar su nidito de amor porque son hermanos, ¿no? Son hermanos. Entonces aquí vemos también la otra parte dentro del realismo que critica fundamentalmente a la iglesia. Por eso decíamos al inicio de la clase que el realismo peruano era anticlerical, porque va a criticar acremente a la iglesia, ¿no? A la iglesia lo critica y lo da duro. Entonces, ustedes dirán, profe, ¿pero eso es real? Claro que sí, estamos en el realismo. Y en el realismo se van a dar estas situaciones de esta índole. Y seguramente no lo sé, pero en cada, por ejemplo, yo he visitado acá en Ancash a varios, por motivos de trabajo, he viajado por varias ciudades, provincias de acá de Ancash, y he escuchado algunas historias interesantes de los sacerdotes, ¿no? Muy interesantes. Y seguramente ustedes también tienen así historias interesantes de algunos sacerdotes, de algunos curas en su pueblo donde han vivido o donde viven ustedes. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Recuerden que la iglesia siempre es un poder. Y en este pueblo, en el Quillac, por ejemplo, vamos a encontrar a la iglesia y al gobernador que van a abusar de las mujeres pobres, de las campesinas, les hacían pagar su tributo y si no querían pagar, pues se lo llevaban su ganado, etc., o llevaban a sus hijos o a sus hijas para que trabajen ahí como muchachas, como siervos, ¿no? Al servicio de los sacerdotes, de los gobernadores. Eso es en definitiva lo que se desarrolla en este tipo de obras como desarrolla Clorinda Mato de Turner, en la cual critica a la iglesia. Mientras tanto, aquí hemos dicho que en el realismo de González Prada básicamente critica a las, digámoslo, a la clase política, a los militares, quienes fueron los causantes para que el Perú pierda la guerra con Chile. Busca las causas y no solamente busca las causas, sino también da soluciones, ¿no? Da soluciones. Y la solución, tanto en Páginas Libres, así como en Aves sin Nido, Clorinda del Mato y Turner, así como Manuel González Prada, apuesta de que solo la educación nos va a dar digamos, la libertad, por ejemplo, a los indígenas, en este caso que está por Juan Yupanqui, etcétera, que son campesinos indígenas que van a ser sometidos, obligados a, digamos, atentados contra sus derechos. Solamente en base a la educación ellos van a hacerse respetar sus derechos, en base a la educación. Y obviamente la educación es fundamental. Un país educado difícilmente va a ser subyugado por sus gobernantes, difícilmente. Un país sin educación fácilmente nos van a engañar, fácilmente. Si no, ustedes mismos pueden ver seguramente en definitiva la clase de gobernantes que tenemos,
van a poder ver la clase de autoridades que tienen ustedes en su distrito, en su ciudad, en su provincia, si merecen la pena o no. Y eso depende de nosotros, los que elegimos a nuestros gobernantes, ¿no? Entonces aquí un poco de reflexión, chicos. Estas obras se escribieron en el siglo XIX y estamos siglo XXI y hemos avanzado. No hemos avanzado. Nos hemos quedado ahí relegados en lo mismo. Es que como decía González Prada, repito en esto, cuando decía González Prada, en el Perú donde se pone el dedo sale pus, es que la podredumbre es contagiosa, es como una manzana podrida, va contagiando, ¿no? Si yo soy corrupto, obviamente mis descendientes también van a ser corruptos. Se va corrompiendo la sociedad. ¿Y cuándo paramos eso, no? ¿Cuándo paramos? ¿Cuándo decimos alto hasta aquí? Y eso depende mucho de nosotros. Nosotros somos hacer el cambio, nosotros como personas. Primero nosotros cambiamos y luego la sociedad irá cambiando. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Una pregunta. El cambio comienza con uno mismo. Así es, el cambio comienza con uno mismo, ¿no? Nosotros cambiamos, cambiamos nuestra familia, cambiamos la sociedad, todos cambiamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no quedó claro? Pregunten, por favor. Siempre les voy a agradecer su gentileza de que si hay alguna duda. Muy bien, No, Noelia. profe. Muy bien, Jessy. Ok. Muy bien, chicos, chicas, no les quiero quitar a todos más su tiempito. Desearles a ustedes un bonito fin de semana, una bonita tarde, una bonita noche y siempre a seguir estudiando, esforzándose y mirar con optimismo nuestro porvenir. Muchas gracias por su tiempo y su gentileza y ya nos vemos la próxima clase. Bonita tarde para ustedes. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Ya, profesor, de igual manera. Muy Chao, bien, profesor. cuídate. Chao, Noelia, nos Chao. vemos. Cuídate. Hasta luego. Cuídense. Chao, Yusaida. Felicidades.